Ok, entonces comenzamos con nuestra clase del día de hoy. Vamos a ver un poco de los biomateriales. Entonces nos vamos a centrar en la celulosa, ¿sí? Como un biomaterial posible, ¿no? Y bueno, ¿en qué podemos aplicar la celulosa? La celulosa, pues principalmente hay muchísimas cosas. Es un mundo, es uno de los materiales que más se trabaja actualmente. Prácticamente muchos grupos en todo el mundo, siempre hay un grupo de celulosa, ¿sí? Siempre hay gente que está viendo qué hacer con la celulosa, porque si ustedes ven, pues es tal vez el compuesto orgánico más abundante de toda la corteza terrestre, ¿sí? Entonces hay mucho donde trabajar, en todos los países hay biomasa, en todos los departamentos de Guatemala pues hay celulosa, ¿no? Entonces es algo con lo que se puede trabajar, no requiere mucho inversión y digamos que pues todo mundo podría de ahí sacar cosas, ¿no? Entonces por eso es de lo favorito y seguimos publicando cosas, ¿no? Entonces no vamos a entrar mucho en biocompósitos, ahí vamos a hablar un poquito después. Sí, entonces, bueno, algunos productos de celulosa. Tenemos la etilcelulosa. Si ven la etilcelulosa, pues puede darnos bastantes materiales. Entonces es un material pues bastante flexible. Ahora la metilcelulosa pues es un poquito más rígido. Sí, pero digamos es también bastante importante. La nitrocelulosa es de las primeras cosas que se descubrieron, sí, no solo para explosivos, también pues para afeitar, entre otros usos, ¿no? Inclusive creo que salió en la serie de Cosmos, sí, de Nat Geo, sobre el descubrimiento de la nitrocelulosa, ¿no? Como algo pues bastante especial. ¿Sí? Entonces la celulosa pues la podemos transformar, podemos hacer miles de cosas y digamos Carbopol también pues es un derivado de la celulosa, ¿sí? Ahorita que usamos geles, ¿sí? Tenemos un montón de cosas, ¿no? La celulosa pues la seguimos usando y la idea es seguir viendo qué más nos puede dar. Entonces, otro material también bastante interesante podría ser el acetato de celulosa. ¿Sí? El acetato de celulosa pues tiene bastantes propiedades, ¿sí? Es un buen material. ¿Sí? Vean que su transición Vitra está en 157, o sea, está bastante elevado, o sea, es bastante estable. ¿Sí? A temperaturas normales, es decir, podemos llegar a 100 grados inclusive y tranquilo, ¿no? Vean que pues está bastante bien, inclusive pues su punto de fusión llegado, y obviamente por aquí tendría que estar su punto de descomposición, es arriba de la celulosa, ¿sí? La celulosa más o menos se descompone a 230 más o menos. Entonces vean, esto está arriba de ese rango. Lo cual, pues, si ustedes ven, ya agregarle un grupo acetilo más, pues ya nos da otras propiedades, ¿no? Entonces, por eso, pues la celulosa también es de lo favorito. Recuérdense que acetato de celulosa también, pues es uno de los favoritos también para hacer bolsas biodegradables, ¿no? Entre comillas, ¿sí? Entonces, sí es bastante bueno, también se degrada, ¿no? Porque lo que estamos degradando es el enlace glucosídico, ¿sí? De la celulosa. Entonces tenemos algunas aplicaciones, digamos, tenemos varios materiales que usan acetato de celulosa. Vean las gafas, son de acetato de celulosa, algunos recubrimientos de algunas herramientas, ¿sí? Y bueno, empecemos hablando un poco de cómo extraer celulosa. Sí, que de esto pues yo creo que ya varias de ustedes saben algo. Sí, saben que lo extraemos, ¿sí? De la biomasa. Sí, y la biomasa pues tiene regularmente tres cositas, ¿no?
tiene 3 macrocomponentes. Tiene hemilcelulosa, tiene lignina y tiene celulosa. De las 3, pues hay trabajos realizados, queremos aprovechar porque, digamos, de cualquier especie vegetal ahí que muera, ¿sí? Después de la vida, pues estos no se llegan a degradar aún, ¿sí? Entonces, digamos, se pierden las enzimas y todo demás de la célula. Y lo que queda en la pared celular, pues son estos 3, ¿no? Estos 3 macrocomponentes. Entonces, si ven, si los podemos utilizar, pues vendrían a ser de materiales renovables, ¿sí? Podríamos tener plantas y seguir, que al final esto, pues si ustedes ven, estamos fijando dióxido de carbono, ¿no? Al final muchos de estos compuestos carbonados vienen del dióxido de carbono que logran fijar las plantas. Entonces suena muy bien, suena como un futuro bastante interesante, ¿sí? Poder extraer cualquiera de estos macrocomponentes. Pensando en la celulosa siempre, vean que lo que tiene la celulosa es que es el material más cristalino de estos. Entonces por ello es el material favorito, pensando en materiales altamente cristalinos, altamente fuertes, altamente flexibles, ¿sí? Etcétera, ¿no? Entonces suena al mejor material de entre estos, ¿verdad? La lignina pues tiene un futuro bastante prometedor, ¿sí? Pensando que acá podemos tener el problema de la celulosa es que si ustedes ven pues solo tenemos glucosas, ¿no? Eventualmente pues podemos destruir esto, ¿sí? Y por ahí podríamos tener furfural o metilfurfural, ¿sí? Entonces es algo que también podríamos aprovechar, ¿no? Entonces también hay trabajos con furfural, ¿sí? Y aquí lo bueno es que acá pues podemos tener más cosas, podemos tener guayacol, por ejemplo, podemos tener ácido gálico, podemos tener hidroquinona, ¿sí? Si despolimerizamos esto, pues podemos tener muchos más compuestos, ¿sí? Entonces, pues también aquí viene otro futuro. Solo de por sí, pues al ser polifenoles, pues podemos hacer polímeros a partir de estos, ¿sí? Solo viéndolos, pues es una fuente infinita también de fenoles, ¿sí? Entonces, pues puede ser útil. La hemilcelulosa es lo que menos he encontrado que la mar ha utilizado, sobre todo porque tiene grupos acetilo y grupos metilados, o sea, no es, es más complicada de trabajar, ¿no? Mucho de esto, pues puede ser, si ustedes ven es hasta un pentasacárido, mucho de esto es chilosa, ¿sí? Entonces no necesariamente es glucosa, ¿sí? Entonces de la chilosa, pues no necesariamente podemos tener furfural, ¿sí? No podemos descomponerlo como la celulosa. Entonces sí es más complicado, no es tan fácil, pero sin embargo sí podríamos pensar en una fuente de chilosa, por ejemplo. Pero bueno, hablemos mejor de la celulosa, que es lo que nos compete en esta presentación. Después, pues si nos da tiempo en el curso, pues podemos entrarle a otros materiales, ¿sí? Entonces, la celulosa, pues siempre lo vamos hay dos tipos de fuente de celulosa. Yo la que conozco es esta, pero sí hay mucha mara que trabaja con celulosa bacteriana, ¿sí? O sea, se puede producir celulosa también de las bacterias. Y es también un mundo, ¿sí? Mucha gente trabaja con celulosa bacteriana. Porque pues también es una fuente infinita de celulosa y es una fuente infinita de celulosa pues digamos más pura, porque no tenemos que sacar la lignina y no tenemos que sacar la hemilcelulosa, ¿sí? Entonces eso pues ya les da una ventaja. Ahora, ¿qué tiene ventaja sacarlo de aquí? Bueno, que yo eventualmente podría separar lignina, podría separar hemilcelulosa y podría separar celulosa. Bien, entonces viendo esto pues de la madera o de cualquier planta, pues vemos estas cuestiones transversales. Aquí es donde más celulosa hay. Entonces, acercándonos más, pues tenemos digamos, estructura celular, ¿sí? Tenemos las células vegetales y dentro de las células vegetales pues tenemos ciertas capas,
¿sí? Dentro de esas capas, pues nosotros creemos que hay una matriz estructural llamada fibrilas, ¿sí? No sé si es el nombre en español, ¿sí? Fibrilas o microfibrilas, ¿sí? Estas pues pueden volverse más pequeñitas, ¿sí? Y lo interesante es que cada fibra va a tener diferente morfología. Entonces, para quien trabaja fibras, ¿sí? Como lo que intentamos trabajar en Orgánica 3, ¿sí? Entonces, pues es interesante la fuente, ¿no? Porque cada fuente tendrá diferentes formas, ¿sí? O microfibrilas. Pues esas se pueden ver por SEM, ¿sí? Podríamos verlas en la cementera, ya saben que ahí hay microscopio electrónico de barrido. Sí, y bueno, entonces estas pues ya saben, tenemos a la celulosa, ¿sí? Y la celulosa pues tiene, ya si ven pues ya aquí ya podemos ver que es otro mundo también. Las fibrilas pues pueden estar en rosetas, esas son las que están en todo el reino vegetal prácticamente, son esta forma, ¿sí? El bambú, la caña de azúcar, el yute, el sisal, ¿sí? El cáñamo, ¿sí? La linaza, ¿sí? Muchas fuentes de fibra, ¿sí? Lignocelulósica, pues está en esta forma de roseta, ¿sí? Que es esta. Ahora bien, estas pues son formas lineales, ¿sí? La gran mayoría son algas, ¿sí? Entonces pues es otro mundo, ¿no? Ver esa celulosa, ¿sí? Que tiene otras fibras. El problema de las algas, pues hay mucha gente que trabaja algas también, en varios sentidos, ¿sí? No solo para extraer celulosa, sí que sería bastante interesante poderlo estudiar. Sí, y vean, pues siempre las microfibrilas pues tienen partes cristalinas y tienen partes amorfas. Sí, entonces por ahí pues nos podemos detener un poco. Estas pues como ven pues pueden venir en estas formas. Sí, y ya aquí ya los vamos separando más y aquí pues serían una forma ya separados pues de roseta, pero si ven pues tienen un ordenamiento. Sí, sería lo más ordenado. Recordando que ese orden pues lo podemos ver en difracción de rayos X. Vean que la celulosa en principio tiene dos polimorfos bastante famosos. Uno le podemos llamar 1 beta, ¿sí? Que es el que está en las plantas. Regularmente es el que encontramos, ¿sí? Y 1 alfa, que es el que regularmente se encuentra en el papel o se encuentra en la celulosa bacteriana. ¿Sí? Esto pues regularmente pues es más interesante a mi juicio, ¿verdad? Desde luego. Ahí sí, si ustedes siguen y continúan y se meten a la celulosa bacteriana, pues también encontrarán sus bondades, ¿no? Y sus ventajas al trabajar, pero digamos para compósitos, pues la mayoría de gente pues llega a un acuerdo que es mejor usar celulosa 1 beta, porque esta celulosa pues da más orden, ¿sí? Esto pues aprovechando un poco la tesis de Lester, ¿verdad? Donde se trataba de ver qué tanta... cuánta era la proporción de polimorfos de acuerdo a el tratamiento que nosotros hacíamos. Entonces, si ven, pues ambas pueden existir, o sea, podemos tener esto, pues recordando un poco lo que hizo Lester, ¿verdad? Pues siempre podemos tener de ambas. Sí, regularmente en las plantas, pues 1 beta es mayoritaria. Sí, 1 beta pues es monoclínica, que sería más como este cuadrado, ¿sí? Y 1 alfa es triclínica, que sería algo así como este romboide, ¿no? Algo así, ¿no? Si ven, pues ambos pues tienen diferente, digamos, índices de Miller, ¿no? Entonces esto pues nos lleva a pensar que podemos tener diferentes propiedades. Aquí esta sería la 1 beta, ¿sí? Vean, su celda unitaria pues es monoclínica,
¿sí? Y en esta, que sería la 1-alfa, el polimorfo 1-alfa, digamos, o celulosa 2, esta sería celulosa 1, esta sería celulosa 2, ¿verdad? Porque así creo que esa es la mejor nomenclatura que hay para polimorfos, ¿sí? Por números, ¿sí? Entonces esta sería celulosa 1, esta sería celulosa 2, ¿sí? Vean, esta es triclínica, ¿sí? Lo cual pues no quiere decir que haya que desecharla, ¿no? Sino pues nos puede servir para otras cosas, ¿sí? Sin embargo, pues para compósitos siempre o para materiales, digamos, ha habido pues mucho trabajo en esta que sería la celulosa de tipo 1, ¿sí? La que sacamos de las plantas. Ahora, lo interesante de esta es que podemos tener y tenemos una fuente infinita pensando en las bacterias y no tenemos que esperar saber cuántos años a que crezca una planta, o mejor aún, no tenemos por qué matarla, por ejemplo, ¿sí? Si es que si llegara a tener un valor muy alto la celulosa en el futuro, pues no necesitaríamos matar una planta para tener celulosa, ¿sí? Podríamos pues sencillamente sacarle las bacterias, ¿sí? Y este es un material de desecho de algunas bacterias, ¿sí? Y bueno, ¿cómo es que nosotros sacamos la celulosa o cuál es el tratamiento pues más clásico, ¿no? El clásico lo llamamos maceración, es en medio básico, ¿sí? Yo creo que más de alguna de ustedes trabajó esto es maceración, ¿sí? Entonces pues la fibra se somete a regularmente hidróxido de sodio, pueden ser en diferentes concentraciones, digamos yo para caña de azúcar pues uso estas, ¿sí? Y la mejor me ha salido esta, igual eso va a depender mucho de qué caña usen también. Algo interesante es que no toda la caña de azúcar de todo el mundo pues va a ser igual, ¿sí? Entonces esto pues ya saben descompone y limpia un poco, tampoco es que nos deje solo celulosa, no estamos extrayendo celulosa, eso es un pequeño error de acá de mi presentación, pero digamos no es que deje solo esto, sino lo limpia un poquito, ¿verdad? Retira algún material como hemilcelulosa y lignina, pero no lo retira todo, ojo. La morfología pues sigue siendo, es una fibra, ¿sí? Lo que mejora es la cristalinidad porque estoy quitando, retirando cierto material amorfo y quiera que no, también estoy intentando disolver, digamos, cierta celulosa no cristalina, ¿sí? Entonces después pues se puede secar y podemos tener, digamos, nuestra celulosa, pues fibra celulósica realmente, lignocelulósica, ¿sí? Porque no la hemos limpiado del todo. Y eso pues lo podemos, ya saben, ver por diferentes medios. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos ya empezando un poco los trabajos de tratamiento. Vean esto. Esta fibra, vean qué limpia se ve. ¿Sí? Como que ya tiene algún tratamiento. ¿Sí? Inclusive la limpiaron. ¿Sí? Con acetona. Vean que aquí sencillamente le colocan un disolvente orgánico. ¿Sí? Y si ven ya queda más limpia. Vean el SEM, la microscopía electrónica de barrido, se ve bastante limpia y cuando le agregan un silano, vean, la idea es que están formando, bueno, aquí le agregan el silano, probablemente esto sea, y después le agregan una matriz de poliamida. Vean, pues ya se ve que se logra impregnar, digamos. Entonces, pues ya sugieren esto, ¿no? Si ven, pues es en algunos lados, ¿no? Tampoco es que sea en todos. Estas representaciones pues nos ayudan, pero no es casi como los nanotubos de carbono, ¿no? Que a veces, ¿no? Y el grafeno, ¿no? Que nos lo muestran como que fuera todo y fuera perfecto, pero realmente es solo en algunas partes, ¿no? Eso también es de destacar. Aquí hay algunos otros tratamientos, digamos, podemos, para hacer, este sobre todo es para hacer nanocelulosa o nanocristales de celulosa. Aquí pues siempre lo mismo, tratarlo con hidróxido, ¿verdad? Tratarlo con hipoclorito, con lo que ustedes quieran. Se puede agregar también peróxido de hidrógeno. Y la idea es llegar a esto, ¿no? Celulosa, ¿no? Por ahí.
No es bueno llegar hasta pulpa de celulosa porque pulpa de celulosa ya se da principalmente celulosa de tipo 2. ¿Sí? Entonces aquí es de tratar de llegar y tener celulosa de tipo 1. Por eso es de que no agregamos, digamos, algo que no sé si ya lo he mencionado o lo he escuchado decir, o si no, pues se los digo. Si yo agrego más o menos un 12 a 16% de hidróxido de sodio, casi que toda cualquier material lignocelulósico se transforma en pulpa de celulosa. ¿Sí? Entonces yo debo cuidar que no sea más del 10%, inclusive ya 7% ya es grosero, creo yo. Por eso más de 5 no aconsejo, aunque ahorita que trabajo pergamino de café sí me está llegando hasta casi 6, ¿sí? Para lograr limpiar, porque tiene mucha lignina, ¿sí? Entonces, o tusa, por ejemplo, tusa a veces la limpiamos con 4%, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pues también tiene su chiste, ¿no? Bien, entonces, algo que también podrían hacer, y esto pues es poco explorado por mí, de realmente, pues no tengo mucha experiencia, la nanocelulosa, pues sí, lo interesante de la nanocelulosa, algo antes que se me olvide es que hay que buscar, igual que en el almidón, hay que buscar, y aquí cada fibra va a tener su digamos, su concentración de ácido, ¿no? Entonces, la hidrólisis ácida, pues puede ser, en algunos casos he visto 1%, en otros 2%, en otros 3%. Esa mucha prueba y error, entonces hay que esperar y hay que buscar bien esa hidrólisis ácida, ¿sí? Algo que se podría explorar es la solubilidad de la celulosa. La celulosa, algo en que es bastante soluble y es interesante trabajar es en metanol. Sí, no toda se solubiliza, es complicado. Inclusive para RMN a veces no es tan fácil. Aquí pues les dice soluble en pH de 10%, pero aquí pues puede descomponerse. Ese es el problema, a mi juicio, ¿verdad? Entonces algo que podría ayudar pues es metanol. En etanol pues a veces puede ser soluble, ¿sí? Dependiendo del tamaño de partícula también. Sí, entonces hay que pensar en remoler, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera la idea de ver una resonancia magnética nuclear, tal vez pensar en hacer polvito, ¿verdad? La celulosa, ¿sí? Y disolverla en metanol deuterado, por ejemplo, que podría ser una posibilidad, a veces es importante. Bien, digamos para eso, pues para este tratamiento, pues sí es muy importante saber la concentración o el contenido, perdón, de celulosa que hay. Estas pues son las favoritas de todo el mundo, ¿sí? Mucha gente le gusta trabajar con estas fibras porque si ven tienen mucha celulosa. Obviamente la que más celulosa tiene es el algodón, ¿sí? El algodón es 98.9% de celulosa, una cosa así absurda, ¿no? Pero, ¿por qué no se trabaja con algodón? Pues porque es una fibra, si ven, no es muy bonita, ¿no? No es fibrila, ¿no? Entonces, cierto orden se lo da, digamos, el hecho que esté unido a la hemilcelulosa y a la lignina. Porque prácticamente lo que se está haciendo es como que ustedes estuvieran haciendo un edificio, ¿no? La celulosa pues son la estructura, ¿sí? Y lo demás pues sería todo lo que es el cemento, el concreto, digamos los blocks tal vez serían más cercanos a la celulosa, pero todo lo demás vendría a ser la lignina y la hemicelulosa. Entonces eso hace que estos sean plantas grandes, ¿sí? Como el cáñamo, el yute, digamos, y el sisal, ¿sí? Prácticamente son fibras muy codiciadas. También, si ven, tienen poco contenido de lignina, tienen contenido de hemicelulosa, bastante respetable, ¿sí? Entonces, pues sí son interesantes trabajarlas.
El problema es que a casi todo mundo ya es muy raro que algo no se haya hecho, pero podemos verlo. Algo que se puede hacer también es, y algo que he probado yo hacer, es acetilar la celulosa, por ejemplo, por microondas. ¿Sí? Por lo menos la de caña de azúcar, ¿sí? Se puede agregar anhídrido acético, ¿sí? 15 minutos por 800 watts, llega a 120 grados centígrados, cuidar que no pase esa temperatura, y logramos la monoacetilación, ¿sí? Esto pues se puede ver por resonancia magnética nuclear o se puede ver por infrarrojo. Yo lo vi por infrarrojo, pero por resonancia podría ser mucho mejor. Aquí hay algunas otras cosas que se puede hacer. Si bien se puede acetilar, se puede oxidar, ¿sí? Se puede sulfonar, se puede limpiar todavía más, ¿sí? Digamos acá pues se puede agregar silicio, se puede oxidar otra vez, acetilar, agregarle PLA o algo más, ¿sí? Y aquí pues tenemos otras cosas, ¿no? Si ven, pues siempre el silicio, siempre la acetilación, solo que vean esta acetilación, que interesante, podría dejarnos cargas negativas. Vean, esta sería una oxidación con tempo, ¿sí? Vean, le podemos agregar un epóxido para tener grupos alcoholes y más cadena alquílica. Podemos agregar, pues es inclusive lo que sucede con el papel, ¿sí? Que es agregar anhídrido maleico, no, perdón, anhídrido succínico, perdón, maleico tendría que tener el doble enlace acá, ¿sí? Y si ustedes ven, pues esto pues se hace con, la idea es que el papel pues no sea una hoja de cromatografía, ¿no? Que cuando ustedes escriban pues no la tinta no se riegue, ¿sí? Para eso sencillo se puede hacer esta reacción, ¿sí? Con el papel. Digamos acá igual podemos acetilar, podemos sulfonar, podemos agregar silicio, ¿sí? Entonces hay muchas modificaciones que podemos hacerle a la celulosa o a las fibras, ¿sí? Y bueno, ya teniendo una nanocelulosa, pues pensemos que podemos hacer compósitos, podemos hacer, digamos, materiales médicos, podemos tener membranas, ¿sí? Y bueno, ¿cómo es que desarrollamos esto? Pues sobre todo esto que es muy importante, el pretratamiento. Yo casi solo conozco ese de medio básico, pero hay varios. Se puede hacer por vapor también, casi que una olla de presión les puede servir, ¿sí? Para extraer lignina. Sí, ya después pues se seca, molienda, a veces puede estar la molienda aquí también, ¿sí? Previo al pretratamiento. Después se puede mezclar, puede hacer por extrusión, se puede peletizar, se puede hacer varias cosas, ¿sí? La idea es juntarlo con una matriz polimérica, ¿sí? O de silicio también. No necesariamente tiene que ser orgánica, ¿sí? Se han hecho con algunas cosas. Pues esto se puede comprimir, se puede curar, se puede someter a presión, se puede someter a temperatura y ya con eso tendríamos un biocompósito. Entonces hay varias cosas que podemos hacer, ¿sí? Ya cada quien pues sabrá, ¿sí? Inclusive pues una matriz, una interesante idea que ha surgido es usar cemento, ¿sí? ¿Por qué no? Suena interesante. Entonces vean acá, celulosa, no lo olviden, podemos tener una resina de furfural, podemos tener como matriz algún polímero natural, chilanos, quitosanos, etcétera, ¿no? Podríamos tener poliésteres, polisulfonas y policarbonatos. Aquí hay una pequeña idea, ¿sí? Vean acá una resina de fenolformaldehído, celulosa, más o menos esto pues puede variar. Ustedes pueden ir probando matriz polimérica con contenido de fibra lignocelulósica. Esto es un endurecimiento y este es otro para tener el polímero. Entonces vean, aquí pues la idea de reforzar con celulosa las matrices poliméricas es generar una interacción matriz-fibra, ¿sí? Y la idea es que estos, al ser cristalinos, vayan dándole cierto orden al polímero, ¿sí? Esa es en principio la idea. Sí, hay varias cosas que se han hecho más interesantes que esto.
Y esto pues ya saben que se puede ver por DSC, por TGA y DMA. Digamos aquí hay un trabajito, ¿sí? Digamos se hizo la celulosa nanocristalina. ¿Sí? Si ven acá con periodato se rompen los glicoles, no sé si se recuerdan de esa reacción, y podemos tener aldehídos, ¿no? Esos aldehídos después los podemos volver bases de Schiff, ¿sí? Y pegar a una matriz de queratina, ¿sí? Vean qué interesante, ¿sí? Y podríamos hasta tener pues otras cosas, ¿no? Y vean acá pues más o menos cómo se hizo, ¿sí? Vean, se consigue los nanocristales de celulosa, ¿sí? Con hidrólisis ácida. Nuevamente recuérdense que la celulosa pues tiene unas regiones amorfas y regiones cristalinas. La idea es obtener solo regiones cristalinas. Se oxida y tendríamos aldehídos. Aquí tenemos el infrarrojo, no sé si lo notan. En negro sería la celulosa, ¿sí? Clásica, clásica. Noten los cambios, ¿sí? Aquí pues uno puede ver que, si se recuerdan, esta pancita es dada por los enlaces oxígeno-hidrógeno y se ve así por los puentes de hidrógeno. Vean acá, al bajar esta pancita, ¿sí? Lo que estamos obteniendo es menos puentes de hidrógeno. Al tener menos puentes de hidrógeno, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque estoy rompiendo estos puentes, ¿sí lo ven? Entonces la pancita se baja, ¿sí? Para que lo vean. Esta pancita, ¿a qué se debe? Si se recuerdan, se debe al grupo carbono-hidrógeno, ¿sí? Al aquí tener menos carbono-hidrógeno, sino tener un carbonilo-hidrógeno, que sería este, ¿sí? También se baja, ¿sí? Es lo que quieren los investigadores que vieran, ¿sí? Entonces vean acá, estamos teniendo en el infrarrojo una banda que, si ustedes se recuerdan, esta es muy característica de aldehídos. Y ahí es como los investigadores pues prueban que realmente la reacción les salió. Entonces vean, ahora acá tienen aldehídos, ¿sí? En vez de OHs. Entonces ya con eso pues ya dicen los investigadores pueden trabajar y pueden generar un film, ¿no? Un film de queratina nanocristal de celulosa. Vean acá tenemos PLA, ¿sí? Ácido poliláctico, ¿sí? Le podemos agregar nanocristales de celulosa en suspensión. Estas pues fibras son de impresoras de 3D. La impresora 3D lo que les pide es un polímero que sea termoplástico, ¿sí? Que la idea es que se caliente y se recobre sus propiedades mecánicas y térmicas, ¿sí? A la hora de enfriarse. Algo interesante, aunque ustedes no lo crean, la celulosa es también termoplástica. Lo que pasa es que su transición vítrea pues no es muy alta, ¿sí? Pero acá pues mejoramos bastante eso. Y vean, pues impregnan esto y la idea es que todo esto lo hicieron con una impresora 3D, ¿sí? Y celulosa. Entonces si ven, este material pues ya es celulosa PLA, ácido poliláctico. Entonces pues ya puede ser que sea más degradable, ¿sí? Y eso pues ya es un plus. Vean acá, por ejemplo, acá tenemos algunas muestras, ¿sí? De una matriz polimérica. Vean que se degrada 92%, ¿sí? En 60 días. Y al irle agregando un porcentaje de celulosa, vean, la degradación pues va siendo mayor. Esa es la idea de agregar un poquito de celulosa, ¿sí? Los compósitos, o por lo menos en teoría, se van a ir degradando de una forma más eficiente mientras más contenido de celulosa tenga. Y bueno, ¿cuál es el futuro? Pues la idea es extraer fibras sin dañar, es decir, pues poder extraerlos, ¿sí? Sin tener que destruir la planta, poder tener agentes más efectivos de acoplamiento, ¿sí? No tener que usar silano, ¿sí? Para meter otros grupos, ¿sí? Que pues podamos, pues esto es dependiendo, ¿no? Que tanto nosotros queremos que sea biodegradable, ¿sí? Recuérdense que la celulosa pues es bien higroscópica,
entonces se puede destruir. También pues se puede esterilizar fibras para que no se deterioren y podemos tener otros usos. Bien, entonces muchas gracias y seguimos.